Y hoy hablamos de los abismos de Pilar Quintana. El libro comienza describiéndonos un modernísimo dúplex en Cali, en Colombia, y desde el segundo piso del mismo podemos ver el primero, que está lleno de plantas hasta la bandera, que se percibía y se sentía como una verdadera selva. La madre de la protagonista, que se llama Claudia, siempre estaba en casa porque no quería repetir el patrón que había hecho su madre, o sea, la abuela de la protagonista, que dormía hasta tarde y ella se tenía que ir al cole sin verla, y luego cuando volvía nunca estaba porque siempre andaba jugando a las cartas con sus amigas, y como jugaban cada día en casa de una, pues el día que le tocaba en la casa de ella, si ese día, pues bueno, pues la madre la veía, pero como si no la viese, o sea, no le hacía ni puñetero caso, pasaba olímpicamente de ella. De hecho, solo había tenido esa hija, una hija única, y de haber podido, pues no habría tenido ninguna. Y esto se lo oyó decir ella a la madre, que se lo estaba diciendo a sus amigas, y bueno, le rompió el corazón, le pareció una frase demoledora. Bueno, pues el abuelo llegaba siempre tarde, la saludaba a la madre de la protagonista, le hacía unas cosquillitas y luego, pues por lo demás, la madre pues siempre vivió al cuidado de las empleadas del hogar. En casa de la protagonista, o sea, de Claudia, los empleados tampoco, las empleadas tampoco duraban mucho. Una vez se encariñó con una y la madre pues la reprendió diciéndole pues, que no debía pasar tiempo con las chicas de servicio, sobre todo porque se iba a encariñar y ellas iban a acabar desapareciendo. Bueno, pues su madre hacía las tareas de ama de casa por las mañanas, mientras que Claudia estaba en el cole, y luego pues se iba a recoger al padre al supermercado y almorzaban juntos en casa. Después él se iba a trabajar de nuevo con el coche y ella pues la esperaba en casa leyendo revistas de moda y de cotillo. Le gustaba pues el Lola, el Cosmopolitan y tal, y a veces pues se tomaban juntas la madre y la hija a leer juntas estas revistas. El abuelo materno, porque ahora vamos a hablar de la familia, bueno, pues solía ser cariñoso. Solo una vez se enfadó con su madre, con la madre de Claudia, y fue cuando ella le dijo que quería estudiar la carrera de Derecho en la universidad, y le dijo que ni hablar, que las señoritas decentes lo que tenían que hacer era casarse y punto. Y menos de un mes después de esa discusión, al hombre pues le dio un infarto y se murió. Como había trabajado siempre en el departamento comercial de una fábrica de electrodomésticos, pues tenía buen salario y también mejores comisiones, pero claro, tras su muerte las comisiones desaparecieron, con lo cual la pensión se quedó bien disminuida para la abuela, y entonces tuvieron que vender el coche, las acciones del club, la casa de San Fernando, y se tuvieron que mudar a un apartamentito en el centro. Tuvieron que despedir también a las empleadas y contratar a una por días. Y bueno, y dejaron ya pues los gastos extraordinarios, la peluquería, las uñas, en fin, todo eso a recortar. La madre, recién terminado el colegio, se hizo voluntaria del Hospital de San Juan de Dios y fue allí donde conoció al padre de Claudia. Y ahora vamos a ver la familia paterna. Bueno, pues los abuelos paternos eran mayores que los maternos. Había una foto de su boda donde la abuela, que tenía 16 años, parecía la hija de su marido, o sea, ni más ni menos. Un hombre que era pues seco, calvo, con gafas gruesas, en fin, un viejecillo. Pues sin llegar a los 20, esta mujer murió dando a luz al padre de Claudia. El abuelo se sumió en la tristeza y se fue solo a Cali a vivir y dejó a sus hijos en la finca, que era bastante próspera, al cuidado de una tía materna, vamos, de una hermana de la fallecida. Pero desgraciadamente esta mujer a los pocos años también enfermó y también murió, así que el padre pues tuvo que ir a por los hijos, venderlo absolutamente todo y llevárselos con él a Cali, a la ciudad. El abuelo, con el dinero que había obtenido de la venta, pues lo que hizo fue fundar un supermercado, y cuando él murió, que murió pues, joven también, de un enfisema, pues el padre de Claudia y su tía, la tía Amelia, pues heredaron el supermercado, que es donde trabajan ahora y donde su madre le va a buscar todos los días. La tía no trabajaba allí en el supermercado y el padre era el administrador y el que trabajaba sin descanso. O sea, era el primero en irse, el último en salir, no tenía vacaciones, en fin, ese tipo de trabajador. Y lo que hacía los sábados era donar comida al hospital San Juan de Dios, y es así como conoció a su mujer. Cuando la vio se quedó impresionado y le preguntó por ella a las monjas, y las monjas le dijeron pues que era soltera, si era una cría. Y entonces empezó una campaña de acoso y derribo que acabó en boda. Él era 21 años mayor que ella. Y claro, a ella le parecía un viejo. Entonces, pero un día estaba con las amigas de su abuela materna, y, o sea, de su madre en realidad, con las madres de su madre, que le dijeron que bueno, que ellos también tenían, o sea, ellas con sus maridos también tenían esa diferencia de edad, que tampoco era tan problemática, es más que para ellas le parecía muchísimo mejor, porque así te quitabas de, sabes, de locuras, o sea, estabas con un señor mayor pues que tenía posibles y hacías un matrimonio provechoso y tranquilo. Y bueno, pues entonces, como le habían aconsejado esto a las amigas estas con las que jugaban las cartas su madre, pues allá. Y en aquellos tiempos pues eran los padres de la novia, o sea, en este caso tendría que haber sido esta madre viuda, los que debían correr con los gastos de la boda, pero para alivio de ella, el padre pues corrió con todos los gastos.
Y a los 15 días del enlace, esta abuela materna, la madre de la madre de Claudia, murió de un derrame cerebral. Así que, bueno, pues los recién casados vivieron en un apartamento de alquiler donde empezaron a vivir allí así como casados, y entonces donde los antiguos moradores habían dejado una planta, que era una cinta, y la madre, que estaba pues en duelo absoluto porque era hija única y había muerto su madre, el padre ya no lo tenía, pues adoptó esta cinta, esta planta, y la trató casi pues como al ser vivo que es, ¿no? Con muchísimo cuidado, y al ver esa nueva posesión, pues le empezaron a regalar las otras personas también plantas, hasta que conformó la selva de la que hemos hablado, del que tienen en el dúplex, ¿no? En el primer piso del dúplex tienen una selva que corre a cuenta de los cuidados de la madre. Claudia cree que la selva son los muertos de su madre, de hecho. Bueno, pues el cumpleaños de Claudia cae en verano, durante las vacaciones. Es el día de la independencia, el 20 de julio. Y por eso pues lo celebran en familia, porque la gente pues está por ahí, claro. Entonces lo celebran su padre, su madre, la tía Amelia y ella, comiendo en un restaurante. Y siempre pues rememoran el nacimiento de ella, que fue largo y difícil, que también rememoran que era feísima al nacer. Esto le trauma mucho porque ella cree que es fea y bueno, y se lo dicen constantemente. Claudia le pregunta a su madre que por qué no tuvo más hijos, y la madre le dice que sí, hombre, que lo que faltaba con cosa, con cómo lo pasó en el primer embarazo de mal, o sea, durante el embarazo que lo pasó fatal, fatal, y después para dar a luz, que fue, vamos, un infierno, que no tenía más hijos ni muerta. Eh, Claudia quiere saber si sigue siendo fea ahora, o sea, como era de pequeña, y la madre, pues bueno, le da medio largas, pues recordándole un poquito también el cuento del patito feo, ¿no? Cosa que a ella no le alegra en absoluto a nuestra Claudia. Bueno, pues 10 días después era el cumpleaños del padre. Y ese cumpleaños sería el último que pasarían los cuatro solos, porque al poco tiempo su tía Amelia, que tenía 51 años, se fue de viaje a Europa, y a su regreso volvió con una sorpresa. Se había casado con Gonzalo, un joven que no llegaba a los 30 y que trabajaba ahí en Cali también, era dependiente de una tienda de ropa. Bueno, pues el padre, claro, el padre de Claudia lo que sospecha, y por esa diferencia de edad, es que este Gonzalo, se ha casado con su hermana por el interés, y desea pues hacerle firmar algún tipo de documento pues para que no pueda quedarse con el patrimonio en caso de divorcio. La madre, cuando le oye decir esto, se enfada, recordándole que ellos dos también tienen la misma diferencia de edad, que ella tiene ahora 28 y él tiene 49. Pero bueno, Claudia, sin embargo, está contenta porque su tía le ha traído de Madrid, de donde ha estado con este Gonzalo, la muñeca más bonita del mundo, según ella. Y bueno, pues la primera visita a casa de su tía, cuando ya, o sea, ya casada, pues Claudia descubre dos cosas. Una, que no duermen juntos, y esto le asombra, ¿no? Porque si son un matrimonio, ¿cómo coño no duermen juntos? Y la revista Playboy. De repente es la primera vez que ve una revista Playboy. Entonces, la revista será su objetivo en las siguientes visitas. Pero claro, en cuanto la pillan con ella, pues se la quitan. Pero gracias a Dios, en la última de las visitas que hizo, consiguió por fin ver a las mujeres desnudas y leer los titulares de la revista, que bueno, pues le parecía muy morboso. Bueno, pues en esas visitas nota que, pues nota a su madre feliz con Gonzalo, ¿no? Pues que se sientan juntos, empiezan a reír, se la ve como muy vital. Gonzalo va mucho al gimnasio, está mazao, y le ha hablado a ella, a la madre de Claudia, de unas clases que hay de aeróbic que dan allí para que vaya. Y entonces Claudia, cuando vuelven para casa, pues le dice al marido que ha estado hablando con Gonzalo, que hay unas clases de aeróbic, a ver, a ver si la deja ir, si se puede quedar con la cría, con Claudia, pues en el supermercado mientras ella va y tal. Entonces el marido, pues al final, pues le dice que sí, ¿no? Bueno, pues el primer día que va al gimnasio tenía que volver y recogerlos al supermercado, pero bueno, pues no ha ido. Y al de un rato la ven en el coche, y está por ahí, por la zona, pero para ir a casa no necesitaba pasar por esa zona, ¿no? Y entonces no entiende por qué. Dice, ay, no, es que mira, cuando he pasado os he visto con la persiana bajada y he pensado que ya os habíais ido, no, pero ¿y qué haces por ahí? Por este barrio, no, es que he venido a dejar a Gonzalo y tal, he venido con él y ya le he dejado en casa, no sé qué, y bueno. A partir de ese momento la niña Claudia se da cuenta de que en casa se empiezan a recibir un montón de llamadas telefónicas, pero que si el teléfono lo coge cualquier persona que no es su madre, lo que se produce es un silencio absoluto, nadie contesta. Ahora bien, cuando lo coge la madre, oye a la madre cuchichear y poner voz suave. Bueno, pues Claudia hacía clases de arte los miércoles por la tarde, y la madre la acompañaba y luego pues la iba a recoger. Y bueno, muchas veces se quedaba en la clase de arte con ella, pues igual haciendo de modelo de alguna cosa. Y los viernes lo que solían hacer era ir al centro comercial a comprar sus revistas, a mirar escaparates y a tomar algo. Y claro, como Gonzalo es dependiente de la tienda Zas y trabaja muy cerca, pues o ellas se pasan por allí o él se escapa un rato, ¿no? Para verlo.
a Gonzalo únicamente se da cuenta la cría de que únicamente le importa a su madre, o sea que a ella ni la puñetero mira, vamos, o sea, pasa de ella completamente. Entonces un día fueron a Zas ella y la madre se metió al probador con Gonzalo un montón de tiempo mientras ella deambulaba sola por la tienda completamente sola y lo que sí que se daba cuenta cuando miraba al probador es que por debajo lo que se veían eran los pies de Gonzalo y los de su madre entrelazados. Bueno, pues resulta que llega el fin de año y la madre propone al padre irse de vacaciones con la tía Amelia y con Gonzalo. El padre se resiste porque nunca se ha ido de vacaciones y el negocio, pues claro, en Navidad es un supermercado cerrarlo, pues es tremendo, porque es cuando más se vende y tal, pero bueno, pues al final consigue convencerle y se van todos juntos a la Bocana. ¿Y qué ocurre allí? Pues que la tía Amelia les pilla a la madre y al Gonzalo juntos en la noche. O sea, en la noche pues, no estaban haciendo nada, pero de repente les pilló ahí a las 3 de la mañana que estaban en la cocina allí los dos, ¿no? Y monta un pequeño escándalo porque ella ya empieza a sospechar que pasa algo entre ellos. Y bueno, pues entonces la madre, pues muy orgullosa, le dice al padre, bueno, vámonos de aquí porque tu hermana está loca y no sé qué y tal. Entonces hacen las maletas a toda pastilla y se largan sin despedirse. Y esa es la última vez que van a estar juntos, porque ya no van a estar juntos nunca más. Entonces, al día siguiente del regreso, el padre le pregunta a la cría, Claudia, si suele ir con su madre a Zas, si Gonzalo sale y que si les ve, no sé cuánto. Entonces la niña dice que sí, también le dice que sí cuando la madre le deja en la clase de arte tarda en volver, no sé qué, bueno, que también y tal. Entonces al siguiente día de la clase de arte la niña, que se da cuenta de que pasa algo, intenta retener a su madre, que no se vaya, ¿no? No, pero claro, la madre no le hace ni puñetero caso y solamente acierta a decirle, no vayas, no vayas. Pero claro, ella se fue. Y después pues volvió como si tal cosa, pero claro, no, volvió en realidad felicísima. Y fueron como siempre al supermercado. Y de repente allí en el supermercado ocurre una cosa, y es que, rara, que está la tía Amelia. La tía Amelia, que nunca trabajaba allí, estaba allí. ¿Por qué estaba allí? Porque estaba sustituyendo al padre. Porque el padre había salido a ver si ella se había encontrado con Gonzalo y, o sea, a comprobarlo y les había visto juntos, vamos. Entonces, pues se lo recrimina, le dice que ha estado con él, tal cual, y que se habían visto, y la madre pues se quedó helada, se quedó absolutamente helada, salió hacia su casa con la cría y luego estuvo esperando pues muy inquieta la llegada del padre y cuando llegó el padre pues por la noche se desencadenó la tormenta, un vendaval de gritos y de amenazas y hasta aquí puedo leer. Lo dejo en la segunda parte, en el inicio de la segunda parte. Seguid vosotras. Espero que os guste y hasta la próxima.